El multilingüismo y espacios multilingües en la comunidad. La siguiente pregunta para todos va a ser ¿cómo se han podido crear espacios multilingües en la comunidad en que están trabajando? Y esto incluye aspectos tanto como cuáles espacios son los propicios para algunos idiomas o algunas prácticas culturales y cuáles espacios son más dados a otros idiomas, pero más o menos cómo se ha podido crear espacios multilingües en la comunidad. Buenas noches, pues estamos aquí todavía presentes. Antes de abordar específicamente lo que está preguntando la moderadora, me gustaría comentarles que, entendiendo un poco la temática de la mesa, habíamos preparado unas diapositivas, no da tiempo pasarlos, pero lo vamos a dejar a la coordinación de la mesa para los que se interesen en ello. Básicamente es un trabajo que tiene que ver con los préstamos lexicales en una variante del zapoteco y cómo ese contacto del español con el zapoteco a través de la historia va sufriendo algunas, el uso, el habla de los hablantes va sufriendo algunas modificaciones a nivel de sonido, a nivel fonológico, dicen algunos estudiosos. Entonces, nomás por mencionar un ejemplo claro de esto, contacto de lengua, y además abordo el tema. El contacto de lengua históricamente pues, es algo muy natural, muy común entre las distintas sociedades lingüísticas o comunidades de habla de una lengua. Y menciono esto porque hay un término, por ejemplo, que me gusta mucho usar sobre cómo va a través de la historia erosionándose el léxico, por llamarlo así, o sufriendo adaptaciones fonológicas de la lengua, en este caso recipiente. Y el ejemplo que me gusta mucho es el de zarigüela. Zarigüela es un término de árabe que se introdujo a España y llegó a México durante la colonia, y la zarigüela es como la chaparrera que se ponen los que trabajan como vaqueros. Y esa zarigüela en la Sierra Norte actualmente se conoce como sagüel, y el sagüel es calzón o pantalón de manta. Ese es en el zapoteco de la Sierra Norte, y ese sagüel en el chatino de Sensontepec es sirili. Y regresando a otra parte de la variante del chatino, vemos que el de zarigüela a sagüel a sirili se reduce a sir. Entonces ese proceso de chatinización, por llamar así, para no decir adaptación fonológica de la lengua, es impresionante en cada una de las lenguas, y ese es el trabajo básicamente que traigo de una variante del zapoteco de la Sierra Norte. Entonces, como un resumen de este trabajo, lo comento por si a alguien les interesa, lo dejaríamos para la mesa, no va a dar tiempo a presentarlo. Esa era la idea que tenía yo al ver el nombre de la mesa. Ahora, con respecto a la pregunta concreta que hace la moderadora de la mesa, el contacto de las lenguas hoy en día en espacios escolares, ¿cómo se da? Voy a plantear una participación que yo he experienciado, o que he vivido, o que vivo actualmente en contextos escolares, en alumnos de licenciatura y en docentes cuando tenemos talleres de formación lingüística. Bueno, trabajamos actualmente en la unidad 201 de la Universidad Pedagógica Nacional, y en el plan 90, que es la LEPMIP, la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena. Entonces los jóvenes que llegan como alumnos son de todas las regiones, son de todas las lenguas, y es algo maravilloso tener en un espacio áulico un grupo multilingüe. Entonces ahí es donde quiero aterrizar tres puntos específicos. Lo que la mayoría de los asesores hacemos, y esto sucede también en otros niveles, es obviar o no ver lo que existe ahí, y damos por hecho que tenemos que respetar una línea de enseñanza, y se tiene que reproducir el programa, y ignoramos que hay
que hay potencialmente un recurso pedagógico que incorporar en el mismo proceso de enseñanza, en este caso de cualquier materia. Yo trabajo con la asignatura de estrategias para la enseñanza de la lengua en medios para la educación intercultural bilingüe. Entonces, para mí es muy importante primero hacer un sondeo básico, un diagnóstico lingüístico básico que me permita conocer el perfil lingüístico de mis hablantes, de mis alumnos. Y encuentro, tal como les decía hace un rato, hablantes del mixteco, hablantes del mije, hablantes del zapoteco, de las diferentes variantes, hablantes del chatino, hablantes del zapoteco. Entonces, las primeras sesiones que tengo es precisamente establecer ese conocimiento, esa información que traen mis alumnos de la UPN, y la sorpresa es impresionante y la experiencia es agradable. Cuando empezamos unas clases que tiene que ver con identidad y formas de valores comunitarios, y el primero es el saludo. Y quizás el alumno mixteco no va a aprender la lengua guave, o el alumno zapoteco no va a aprender el ayú, o el alumno chatino no va a aprender. Pero mi objetivo en ese espacio escolar es despertarle a los estudiantados la sensibilidad hacia la lengua. ¿Sí? Creo que es el primer paso en ese proceso de descolonización que muchos de aquí algunos conocemos, es la sensibilidad. Y de alguna manera hacer, aparte de visible la lengua, hacerlo audible. Son dos conceptos que trato desde mi punto de vista de ir planteando en ese proceso, o en una de las clases, sobre todo con las que comienzo, ¿no? Y veo que hay muchas lenguas y hay que hacerlas escuchar. Y regularmente con una sesión tengo para 2, 3 contenidos curriculares que vienen en el programa. Nos encontramos, por ejemplo, para saludar en Tucateco, Sadashun, para saludar en Mijoayú, que es el Maquete, en una variante, en otra variante, para Zapoteco del Valle, Saxi, para Zapoteco del Norte, Payushi, para Zapoteco de Sierra Sur, Malune. Entonces, el contacto que propicio en ese momento es exclusivamente con el fin de despertarle el interés a los estudiantes, muchos de ellos bilingües pasivos, es decir, no hablan la lengua, la entienden, porque en los espacios comunitarios, en los espacios familiares donde ellos conviven, pues ya no se practica. Entonces a veces se sorprenden y a veces se les hace raro, no hay muchos prejuicios en cuanto uno escucha un sonido distinto que no es la familiar en nuestra lengua. Entonces, ese es el objetivo que yo tengo a veces como docente dentro de espacios multilingües, en este caso grupos de la UPN. Sucede lo mismo en talleres con maestros de educación bilingüe. Encontramos maestros que no solamente hablan de su lengua materna, sino tenemos escenarios multilingües. Por ejemplo, el caso de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, conviven chinantecos, mijes de la sierra y zapotecos. Y encontramos maestros que tienen el contacto y además el dominio de las 3 lenguas, pero no lo externan. Si todavía siguen en esa sábana, en ese espacio de enclaustarse y no interactuar. Entonces, y vamos a encontrar también alumnos con que ellos trabajan, en donde son hablantes de distintas lenguas. Podemos encontrar pequeños alumnos en donde puede haber 2 o más 3 lenguas. Creo que aquí en el Istmo podemos encontrar casos de mije, guave y zapoteco. Pero regularmente la escuela no hace visible a los niños, no permite tener un diagnóstico mínimo que sepa cuál es el perfil lingüístico de cada niño a la hora de ingresar. Bueno, básicamente esto es parte de lo que les quería comentar, y el objetivo principal, y relacionándolos con los contenidos temáticos de la licenciatura en educación bilingüe, en este caso es hacer un poco más audible la lengua. Las leyes, del que ya hacíamos hace un rato, pues dan ese margen, ¿no? y nos permite hacerlos visibles. Ahí existen, pero también creo que las lenguas indígenas, en cualquier contexto en donde nos demos cuenta que hay hablantes de distintas lenguas, hay que propiciar espacios que permitan que estas sean audibles. Bueno, el tema del contacto lingüístico es de verdad un tema muy importante.
Fíjense ustedes que yo desde ya hace un buen rato me dedico al estudio del contacto lingüístico y en el 2011 publicamos este libro que se llama Dinámicas Lingüísticas entre los Popolucas y Nahuas del sur de Veracruz. Y bueno, he aprendido mucho yo mismo de este libro. Una cosa que he aprendido y que yo quisiera preguntarles a ustedes, porque bueno, aquí todos estamos hablando español y ustedes piensan que el español lo aprendieron directamente de hispanohablantes. Le van a decir quizás que sí, ¿verdad? O sea, los que hablan español fueron los que nos enseñaron el español. Creo que una respuesta rápida sería sí, efectivamente, los que hablan español enseñaron español a nosotros los indígenas. Pues en este libro, yo lo que encuentro, fíjense ustedes, y esto me parece a mí importante por eso, porque nosotros los Popolucas de Soteapa no aprendimos español directamente de los hispanohablantes, no aprendimos español de quienes hablan español, sino de quién creen ustedes que aprendimos español, de los nahuas. Los nahuas no vivían en el área popoluca. Ellos vienen de dos migraciones, una del área de Teotihuacán y otra del área de Tabasco, y llegan a la zona, pero ellos ya hablaban español. Y entonces nos enseñan a nosotros español y así aprendemos español. Y entonces el tema del contacto lingüístico, de verdad que da para mucho de qué hablar, porque ya lo veía yo hace rato, lo veíamos en realidad en la exposición de nuestra compañera de Surinam, cómo está enseñando matemáticas. Bueno, pone un referente cultural propio del grupo y ahí enseña pues las diferentes figuras geométricas que existen. Una cosa que nosotros como indígenas también tenemos que hacer, y de verdad esa es una preocupación que yo quiero compartirles a ustedes, es que tenemos que encontrar mecanismos para enseñar cosas como ya lo ilustraba la compañera, las matemáticas, pero otras áreas también, como la misma historia del grupo. O sea, de repente, por ejemplo, a mí me han preguntado ¿desde cuándo estamos en el área popoluca? Yo no tengo una respuesta. Y la otra, ¿desde cuándo están los nahuas en el área de edad donde yo soy? Tampoco tengo una respuesta, pero por ejemplo este libro lo que a mí me hace ver es que los nahuas son muy antiguos en la zona. Y ahí es donde yo le veo mucha utilidad al contacto lingüístico, porque lo que yo encuentro es de que en el náhuatl, los que hablan náhuatl seguramente no me van a dejar mentir, los nombres tienen que tener una TL, una T o una I. Es una característica de todos los nombres en náhuatl. Por ejemplo, si van a decir, no sé, cabeza en náhuatl, le tienen que poner la TL o la D, o la T o la T. Pues los nahuas de Mecayapan, de allá de mi área, ellos ya no tienen esa TL, la han perdido, y eso es solamente un sonido de la lengua. Pero los popolucas tenemos esas palabras que nosotros prestamos de los nahuas, los tenemos con TL. Eso significa que si a mí me dicen que yo explique la historia del grupo, lo tengo que explicar así, diciendo que los nahuas son antiguos en la zona, porque un cambio, una pérdida de una consonante de una lengua no se puede dar de la noche a la mañana. Eso lleva un proceso largo. Hay otra cosa importante que dice también la lingüística a través del contacto lingüístico. En México hay muchas variantes de náhuatl, desde el norte hasta el sur. Y de todas las lenguas náhuatl que hay en México, solamente la lengua náhuatl de Mecayapa tiene una manera de decir nosotros todos y nosotros poquito, lo que le llaman en lingüística el inclusivo y el exclusivo, el integrarnos todos o no integrarnos todos. Y eso es muy raro porque ninguna otra lengua lo tiene.
Pero entonces la pregunta es, ¿por qué esos nahuas lo tienen? ¿Y cómo vamos a explicarle nosotros o cómo vamos a utilizar esos elementos como una parte importante para explicar o para hacerles llegar la historia real de los pueblos? Yo creo que ese sería otro bonito ejemplo. Y resulta que ellos tienen la distinción entre los dos nosotros, el de todos y el de todos super poquito, porque los popolucas lo tienen. Entonces lo tomaron prestado. ¿Eso qué quiere decir? Que los préstamos también pueden servir inclusive para como un referente para una identidad propia del grupo y para el fortalecimiento mismo de las lenguas. Le voy a poner otro ejemplo porque a mí me gusta mucho este tema. El popoluca de hoy tiene una cosa que le llaman complemento o una palabrita que es iga. Ese viene del náhuatl ica. Y nosotros hoy hablamos popoluca usando el iga. Si nosotros quitamos el iga en la conversación cotidiana, la gente va a decir que yo hablo un popoluca mocho, un popoluca incompleto. Hoy no podemos entender el popoluca sin ese iga, lo necesitamos de manera obligatoria. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que el mismo contacto lingüístico entre popolucas y nahuas no propició que el popoluca se perdiera o que el náhuatl se perdiera, sino todo lo contrario. Lo que tiene el náhuatl del popoluca ha propiciado que el náhuatl sea una lengua viva todavía, y lo que tiene el popoluca del náhuatl ha propiciado que el popoluca siga siendo una lengua usada por los hablantes, con estas modificaciones. Y esto me parece a mí muy importante porque tampoco tenemos que seguir pensando que vamos a diseñar materiales desde el punto de vista del purismo lingüístico. Sería hoy un error fatal crear materiales con esa visión. Tenemos que también nosotros entender que las lenguas indígenas son como nosotros. Nacemos, tenemos una manera de ser, vamos creciendo, vamos cambiando un poco. Quizás se nos pone blanco el cabello, por ejemplo, ¿no? Es una manera de decir que ya estamos adultos, ya estamos viejos. Las lenguas van caminando igual y en su transitar van cambiando. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues hacer estudios de una manera seria en donde nosotros podamos descubrir cuál es la esencia de la lengua. Este tema del contacto lingüístico es realmente parte de mi pasión, y recientemente estoy trabajando con un estudiante que habla mixteco, y la ciencia lingüística dice que lo que se difunde mucho son los nombres, lo que se difunde mucho son los sonidos. Por ejemplo, una lengua que no tiene F puede tener la F porque lo presta de otra lengua. Entonces, los nombres y los sonidos son los que se difunden mucho, pero dicen los teóricos que los verbos no se difunden. Es ampliamente difícil que una lengua preste verbos, y a lo mejor ustedes lo pueden constatar en su lengua. En popoluca casi no tenemos verbos prestados del español. Sin embargo, el mixteco de Abasolo del Valle ha prestado los verbos del español. Pero ahí está la parte interesante. Los mixtecos incorporan el verbo de español, pero poniéndole antes el sa, que significa hacer en mixteco. ¿Y por qué lo hacen? Porque si no, no pueden incorporar ese préstamo del español. Entonces necesitan la misma palabra como una especie de identidad, y le ponen esa palabra y entonces ya lo hacen propio. Y lo hacen tan propio que además le da una razón de ser. Lo hacen porque ahí es donde van a poner las personas que usan en la lengua. Ahí van a poner el tiempo, porque en el verbo español no se puede y no se podría jamás. Entonces necesita la palabra tener una identidad propia. Y de verdad que ese tema a mí me parece muy importante, porque de repente nosotros no sabemos cómo o qué cosa del español debemos de mantener en nuestras lenguas. Yo he visto, por ejemplo, escritos en lenguas indígenas en donde inclusive hasta ponen en cursiva la palabra prestada. Yo me pregunto, ¿será un buen mecanismo hacerlo? ¿Qué va a pasar cuando la lengua tenga mucho más cambios
y haya mucho más palabras del español prestadas. Entonces, pues bueno, va a haber muchas palabras cursivas. Y yo creo que ese no es realmente, desde mi punto de vista, el recurso que debemos de seguir. El estudio del contacto lingüístico nos hace ver que hay como una sistematicidad en las cosas que se van a otra lengua. Les voy a poner un último ejemplo. En Popoluca, todos los préstamos del español tienen que tener una J. Y esa es otra herencia de los nahuas. Los nahuas nos dieron palabras con J y nosotros lo incorporamos así, y ahora a todas las palabras le tenemos que poner J, aunque en español no lo tenga. Un ejemplo es la palabra lámina. Lámina en español no tiene J, pero en Popoluca tiene que ser lámina con la J. Entonces, ahí podemos nosotros crear una regla para la escritura de los préstamos externos. En Popoluca, todos los préstamos del español, todos los nombres prestados del español, tienen que terminar en J. Entonces, y es una regla que me está dando la misma lengua. Y yo los invito a que todos ustedes, todos nosotros, reflexionemos en este sentido. De verdad, el purismo no puede ya pensarse de esa manera porque no existe. Todas las lenguas presentan innovaciones y yo, bueno, quise compartirles esto porque me parece realmente fundamental, sobre todo si queremos hacer lo que aquí estamos platicando, proyectos, iniciativas que tiendan al fortalecimiento, a la preservación y a la difusión misma de nuestras lenguas indígenas. Muchas gracias. Nada más voy a pedir que los demás, que tenemos como 5 minutos para cada quien, porque tenemos que terminar de la siguiente evento. Entonces, que intenten por lo menos, sí. Bien. En cuanto a cómo se han podido crear espacios multilingües en la comunidad de Ayotitlán, pues para nosotros han sido principalmente 3 instancias. Primero hicimos una biblioteca, un pequeño acervo de obras en náhuatl, en donde conseguimos un apoyo de parte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, y bueno, nos dieron una cantidad de dinero que se invirtió netamente en comprar libros y algunas películas que están en náhuatl, subtituladas también en español. Entonces, este acervo contiene tiene libros para niños, para jóvenes, para personas especializadas, para historiadores. Compramos todo lo que pudimos encontrar en náhuatl. Ese ha sido uno de los ámbitos en donde hemos podido incorporar hacer espacios multilingües. El otro ha sido un proyecto, y esto en concordancia con lo que ya mencionaba uno de los compañeros de Quintana Roo, un proyecto que nació de la comunidad. O sea, cuando se hizo la entrega del acervo bibliográfico, las mismas personas con quienes habíamos estado trabajando propusieron que se hiciera un proyecto de señalética o paisaje lingüístico. Entonces volvimos a pedir dinero a otra instancia y empezamos a trabajar en paisaje lingüístico, en letreros, en paisaje lingüístico, tanto en náhuatl como en español. Entonces ese proyecto nos ha sido sumamente, ha convocado muy fuertemente, sobre todo a los jóvenes. En un primer momento pensamos que íbamos a poder utilizar las tierras de colores, que es lo que se ve aquí, que son de ahí de la región. Sin embargo, no nos falló pues el asunto de cómo hacer los letreros con estas tierras de colores. Sin embargo, pues optamos finalmente por madera. Bueno, iba a ser en madera con pintura, y bueno, esto también ha hecho que los jóvenes participen en hacer los letreros. Los letreros son en náhuatl y en español en bastantes de las comunidades, no en todas, pero muchas de las comunidades que conforman Ayotitlán. Los jóvenes iban y fueron a preguntar a sus comunidades qué era lo que le interesaba a la gente nombrar en náhuatl, y entonces regresaron con las propuestas, obtuvieron los permisos para colocar los letreros,
y entonces empezamos a hacer los letreros, a buscar la madera, en fin, a trazar. Y también una parte importante de esto fue discutir la ortografía que íbamos a utilizar en el proyecto. Y bueno, pues para esto sirvió también pues tener el acervo bibliográfico, ¿no? Entonces empezamos a trazar, a hacer los letreros en la Casa de la Cultura, una casa con las mismas funciones que esta, aunque mucho más chiquita, pero que también aglutina intereses culturales y de museo, un pequeño museo. Entonces, así es como hemos estado trabajando. Aquí ya está un poco más avanzado, como pueden ustedes ver. Aquí están algunos de la lista, pues, de los letreros. Aquí ya empezamos a poner los letreros. Esto se hizo durante todo 2012 y parte ya de 2013. Como pueden ver, los letreros están en ambas lenguas. Estamos preparando el espacio donde se iba a poner uno de los letreros. Aquí fue una casa de salud, pues también fue una de las propuestas de los jóvenes. Y bueno, el tercer espacio en donde hemos podido hacer que coincidan las dos lenguas, en este caso náhuatl y el español, ha sido de plano cursos de lengua náhuatl. En un principio esto los impulsó la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, mejor conocida como la UASI. Y bueno, la UASI primero llevó a 2 maestros hablantes de náhuatl de Morelos, los llevó para allá y hizo un curso por un mes. Posteriormente, al ver la complicación tanto de dinero como para que una persona se desplazara por un mes completamente a Yotitlán, pues se pensó en pedirle a uno de los maestros que ya están ahí, que son nahuatlantes y que proceden de la Huasteca, que si quería dar el curso, y accedió, y ha sido todo un éxito, al grado que incluso ya tienen su página en Facebook, y ahora, como dicen los jóvenes, se facebookean en náhuatl, lo cual facebookearse en náhuatl como segunda lengua para nosotros ha sido también algo que nos ha llamado mucho la atención, pero que la estén utilizando ya como para algo que es una herramienta tan de jóvenes, pues nos parece que es símbolo de una gran aceptación. Pues estos han sido los 3 espacios en que hemos podido hacer que se creen espacios multilingües, pues allá en Yotitlán, ¿no? En fin, los retos para nosotros son, por una parte, los apoyos, porque consideramos que, como a cualquier maestro de segunda lengua, el maestro que está impartiendo la clase de náhuatl debe de percibir honorarios, sí. Entonces para nosotros son, por una parte, obtener el dinero para que se le pueda seguir pagando, y por otra, él es nuestro maestro, el maestro de náhuatl, y esta es la Casa de la Cultura, y ahí en esta ocasión hay niños, tanto niños como jóvenes. Y bueno, que el maestro no se canse de hacer las adaptaciones que tiene que hacer para en un curso que está dirigido a una población tanto infantil como a una población de adolescentes y jóvenes. Por otra parte, otro de los retos es también que los jóvenes sigan interesados, porque es muy común que terminando la preparatoria los jóvenes salen de Yotitlán, salen a buscar otras oportunidades tanto de trabajo como de universidad, de continuación de sus estudios. Entonces eso hace que la población que atiende a los proyectos sea un poquito flotante, ¿no? En el sentido de que está migrando continuamente, pero también al mismo tiempo se está integrando una población más joven. Y bueno, pues esto es básicamente lo que yo tendría que compartir respecto a la pregunta 5. Gracias. Un comentario
breve. Esta pregunta me hace pensar en, pues quiero responder de otro lado, de quién hace parte de una comunidad de hablantes. Si queremos hacer una comunidad multilingüe, ¿quién va a ser parte de esta comunidad? Y he visto un proyecto de enseñanza de un idioma indígena que se llama Lenape. Tiene muy pocos hablantes y en este proyecto la maestra pues pusieron los alumnos a escribir, a redactar y a elaborar materiales didácticos para los otros estudiantes. Entonces su estrategia era de tomar sus estudiantes y transformarles a escritores, a personas que iban a crear materiales para otras. Y en esta manera me parecía que ella hubiera podido visto a estos alumnos como no realmente parte de la comunidad porque estaban apenas aprendiendo, pero no, los tomaron como miembros de la comunidad y los pusieron a escribir y a contribuir al materiales, y eso me pareció muy buena estrategia. Bueno, en caso del diplomado Chiapas, bueno, escuela y comunidad, lo que hemos hecho es el caso de la actividad o estrategia de transferencia interlingüística, que es de la lengua materna al español. Bueno, en esta cuestión no hay, desafortunadamente no tenemos ahí comunidades que hablan 3 o 4 lenguas. Nada más hay comunidades que solamente se habla en español o lengua indígena. Pero en las sesiones de los maestros, ahí sí tenemos ahí algo muy importante. Bueno, porque los docentes hablan sentar, torcir, soplar, chol y español. Ahí sí nos porque ahí tenemos los espacios más como espacios donde podemos expresar nuestras emociones, ¿no? Entonces ahí los maestros hablan la lengua. Cuando los maestros indígenas hablan en lengua, ellos se explayan, o sea, no les da miedo como cuando hablan en español. Los maestros se explayan. Hay maestros de CONAJO que son jóvenes como 18 años, que son tímidos delante del resto de los maestros, pues les causa un poquito de temor. Pero cuando se está hablando así en grupos indígenas, los maestros se explayan. Entonces ahí nos damos cuenta que es muy importante hablar, escribir en la lengua indígena. Repito, en las comunidades indígenas no tenemos varias lenguas donde se puedan hablar, no nomás español, etc. o traducir. Entonces en este espacio de las sesiones está muy bien porque ahí aprendemos todos. ¿Sí? Y bueno, también San Cristóbal, si vamos así de lo micro a lo macro, San Cristóbal es un espacio, es una ciudad multilingüístico, multicultural. No sé si quien tenga la oportunidad de conocer San Cristóbal. Hablan celtal, tzotzil, toblabán, chol, mam, español, italiano, francés, alemán, inglés, portugués, chino. Es muy hermoso ahí. Pero bueno, siempre ha dominado desafortunadamente el inglés. En los hospitales, afortunadamente, en el hospital de San Cristóbal hay hay como unas traducciones. Por ejemplo, ¿cómo se dice el hospital? En Certal, Tzotzil. Porque hay mucha gente indígena que llega que no habla nada en español o no entiende. Entonces, afortunadamente hay como pequeñas pancartas en lengua indígena. Eso da como motivo para ver que la lengua indígena no se está acabando. Ya depende de cada uno. Si nosotros queremos que se muera la lengua indígena, pues estaríamos muy mal, ¿no? Por eso México es un país muy rico
muy rico. O sea, tenemos que empezar a olvidar que los indígenas es un estorbo, los indígenas es esto, o sea, puras cosas negativas. Al contrario, me sorprendió lo que dijo la compañera de aquí, de que no está matar el indio para salvar el hombre. Dije, wow, pues este señor creo que estaba muy mal, ¿no? Súper loco, perdón por la palabra, pero estaba súper loco. O sea, era muy egocentrista, pensando que, bueno, creo que no sé qué pasaba por su mente matar. Es como también aquí, la época de Cárdenas, creo que sí, la época de Cárdenas, creo, no estoy bien, no sé, que tuvieron que traer gente extranjera para hacer una mezcla, para exterminar a los grupos indígenas. Afortunadamente yo soy 100% indígena, yo no tengo ninguna sangre mezclada. Me siento, en la lengua maya se dice Batsiginik, hombre verdadero. No sé en otros idiomas si se diga lo mismo, nosotros nos consideramos como hombres verdaderos. Ahí están mis compañeras mujeres verdaderas. Pero bueno, creo que dejo por el momento el micrófono. Gracias. Cerrar un poco y terminar de platicar un poquito del caso de San Lucas Querini. Les decía yo que mi interés había sido en el español y por eso detecté por medio del diagnóstico la situación de qué tanto se usaba y cuál era la lengua de instrucción en la escuela. El nivel, la otra parte de la historia es que el nivel del español pues mostraba en el uso por medio de textos, cuentos. Trabajamos en un pequeño taller y en unas pruebas que apliqué, había ciertas dificultades que las atribuyo al proceso normal de cuando una persona está adquiriendo ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, concordancia de género, el uso de los verbos, el aspecto, ¿no? Trabajé con 3 grupos, primero, cuarto y sexto grado. Y mi propuesta fue, dado que todavía en la comunidad no se han planteado trabajar con la alfabetización, apenas están integrándose proyectos de normalización en las comunidades de la región de los valles, pues, y dado el valor instrumental, como les decía yo, que dan los padres, que influye mucho para que incluso decidieran que no se impartiera la educación bilingüe en una época atrás, pues dar las herramientas, ¿no? En un material, ¿no? Haciendo una recopilación un tanto de la influencia del conocimiento y preparación de lenguas extranjeras para que fueran utilizadas por los maestros, ¿no? El producto del diálogo de estas mesas ha sido también para mí la influencia con las ideas compartidas ya desde ayer, en la importancia de incluir contenidos, ¿no? De la comunidad. Y otra vez lo que decía, ¿no? Identificar cuáles serían esos contextos de uso en los que sí la lengua zapoteca a lo mejor en esa comunidad en un futuro pudiera ser utilizada y revalorada la sensibilización. Entonces, la comunidad yo pienso que estaría, es mi percepción ahorita porque tendría que regresar otra vez, por un multilingüismo. Digo multilingüismo, ya no bilingüismo, porque hay niños incluso que ya han regresado a Estados Unidos. Les decía yo, les hablaba de esta afluencia de trabajadores de la comunidad hablando el inglés y el zapoteco, porque lo conservaron en Estados Unidos sus padres, pero llegaron a insertarse a aprender ya el español como tercera lengua. Entonces es una cuestión allí de que más que pensar no vamos a trabajar el español puesto que se reconoce la utilidad y es necesaria, pues posiblemente crear materiales, ¿no? O trabajar en que es bueno utilizar varias lenguas en tanto que te sirvan, porque prohibirle el inglés incluso a estos niños es como que cortarles también esa parte ya de su identidad construida en otro país extranjero. Entonces, pienso que es trabajo de concientización y capacitación con los docentes y con la comunidad para
permitir dar chance que las lenguas se utilicen y considerar características de contexto. Bien, cuando hablamos ya de espacios donde la lengua, bueno, espacios de uso de la lengua, y en el caso de la Universidad Intercultural, tenemos que el alumno tiene ahora sí la completa libertad de usar la lengua en donde sea, ¿sí? Está el caso, como les voy a citar ejemplos que uno puede encontrar cuando visita lo que es la universidad. Puede encontrar el uso de la lengua primero, de manera visual, cuando el alumno intenta explicar alguna regla gramatical, quizás de una regla gramatical del español en maya o una regla gramatical del inglés en maya. Es uno de los usos que uno puede encontrar. Los estudiantes de nuevo ingreso también tienen una intención muy fuerte. Yo creo que ha influido bastante en lo que la creación de la universidad en esta zona, puesto que ellos cuando llegan a la universidad lo primero que quieren encontrar es dónde está cómo puedo enseñar a mis demás compañeros a hablar maya. Tenemos el espacio que es esencial, que es el Centro Intercultural de Aprendizaje de Lenguas. Ahí se abren espacios para que los alumnos que tienen ese ímpetu, esa necesidad, puedan trabajar con la promoción de la lengua. Además, respecto a la evaluación, cuando un profesor dice de lengua maya, quizás no te quiero evaluar, voy a pedir a tu abuelo tutor que te evalúe. Lo que se hace en este caso es ir a la casa del abuelo, ¿sí? Y ahí el profesor solamente observa y dice qué tal interactuó el alumno. Entonces el abuelo tutor le dice trabajó bien, bien o regular, ¿sí? Tampoco lo reprueba, porque el alumno también tiene esa intención de aprender. Ahora, recientemente en un proyecto que diseñaron los alumnos, en esto yo como resultado colocar lo que son letreros de que son los baños, la biblioteca o el centro de cómputo, las áreas de trabajo, incluso algo más de todos esos. La universidad siempre tiene a la vista lo que es la misión, la visión, todo lo que es las normas de trabajo de la universidad, que también esas están en lengua maya, ¿sí? Trabajan esta parte, incluso cuando son de consejos de conservación del ambiente, de todo esto se nota en lo que es la entrada de la universidad. Ahí está el uso de la lengua. Siguiendo un poquito más, los alumnos también tienen esa libertad de dirigirse con cualquier profesor y hablarle en su lengua, no hay ningún problema con esto, ¿sí? Yo en mi caso cuando yo tengo una salida o necesito darle un mensaje a los alumnos, y las notas que dejo a los alumnos en la puerta de mi cubículo, se las dejo en maya, ¿sí? No les digo nada en español. Claro, porque los alumnos ya saben que así como ellos tienen esa intención de aprender, yo también tengo esa intención de enseñar, ¿sí? Además, no solamente tengo esos canales de comunicación, sino también cuando envío mensajes por correos electrónicos, también utilizo la lengua para usar los correos electrónicos, o incluso en el caso del WhatsApp, también les dejo mensajes, que es otra forma de trabajar con lo que es la lengua, ¿sí? Lo mismo con el Facebook y con las redes sociales y con las bitácoras, ¿sí? Algo más que quieran hacer, todavía hay más cosas que se pueden trabajar con lo que es la lengua en el caso del maya yucateco. Es todo. Pero complementando un poco lo que decía antes, más espacios que se han generado en la misma universidad ha sido a través de los cursos, a través de los cursos de lengua maya,
donde como parte del trabajo mismo de la asignatura a los estudiantes se les pide que participen en actividades públicas, ya sea que hagan exposiciones, que hagan festivales, y que no los hagan solamente dentro de la misma universidad, sino que los lleven a las comunidades. Como les había dicho, nosotros tenemos el taller de vinculación con la comunidad, y es pues una visita de nuestros estudiantes a las comunidades que sirven a nuestros estudiantes durante 4 años. Es decir, son 4 visitas a lo largo de la formación del estudiante. Y de este último año, lo que se hizo fue, lo que organizó el profesor fue una especie como que de ruta de festivales por las comunidades donde los estudiantes habían estado, ¿no? Dijeron, bueno, ya la intención era de un poco retribuir a la comunidad, agradecer a la comunidad la estadía de los estudiantes. Durante 4 años los estudiantes estuvieron visitando, y bueno, ya era tiempo de que de alguna forma también los estudiantes regresaran a la comunidad, porque la comunidad también les había dado a ellos. Algunos fueron estudiantes, visitaron sus propias comunidades, pero otras fueron comunidades donde los estudiantes no eran originarios. De manera más académica, habíamos tenido 4 ciclos de conferencias donde se invitaban a profesores, se invitaban a estudiantes, las charlas eran en diversas lenguas, a veces eran en español, a veces eran en maya, a veces eran en inglés. Desafortunadamente este año ya no nos dio tiempo de organizarlo y quizás volvamos otra vez a retomarlo, ¿no? Y era justamente un espacio de plática, de compartir ideas, de generar discusión, un poco ya más académico, ¿no? Y de la misma coordinación pues se abrió un grupo en Facebook que ha tenido bastante éxito, el grupo en maya, no tanto en inglés sí hay participación, pero no es igual como lo hay en maya, ¿no? Ya ahorita entro al grupo y todo el tiempo hay gente en el grupo platicando, dejando mensajes o interactuando con la lengua. Ya no solo estudiantes de la misma carrera, sino han sido personas estudiantes de otras universidades, de otras carreras, y amigos de estudiantes que no estudian ahí en la misma universidad, se enteraron del grupo y pues han estado uniendo, ¿no?